Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera entrevista especial del año, un espacio diseñado para que usted ande bien informado. Hoy tenemos un gran tema y son los desafíos 2025 para el presente curso lectivo y nos acompaña la presidenta de ANDE, Hilda Montero Sánchez. Doña Hilda. Mucho gusto, Wendy, y encantada de estar con ustedes y con los compañeros y la afiliación en especial que nos está observando desde la comodidad de sus casas o de cualquier otro lugar donde usted se encuentre. Y con dos temas bastante importantes de peso, el Departamento de Comunicación trabajará dos campañas durante este 2025 y esto es debido al mandato del Congreso Nacional y por supuesto por ser dos temas de mucho peso en este contexto. Se trata de la defensa del presupuesto para la educación pública costarricense y también la defensa de los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional, que forman parte de los desafíos de este 2025. Así que vamos a iniciar por este lado. ¿Cuáles son los desafíos aparte de estos dos grandes temas de lucha? Bueno, Wendy, usted está puntualizando dos temas que son prioritarios para nosotros. El presupuesto en educación ha sido una iniciativa desde el 2022. Nosotros desde nuestros primeros días de gestión comenzamos a trabajar con el tema del presupuesto, porque si bien lo dice el dicho, sin cacao no hay chocolate, efectivamente así es. Las autoridades ejecutivas señalan que el presupuesto pues tiene apenas que alcanzar y nosotros no estamos de acuerdo con eso. El presupuesto tiene que ser suficiente para que los centros educativos trabajen con comodidad y los estudiantes, que son los primeros beneficiados, gocen del servicio de una calidad de educación y que ésta siga permitiéndole a muchos niños y jóvenes permanecer en el sistema educativo. ¿Qué otros temas están entre esos desafíos? Porque el presupuesto ya sabemos, ¿verdad?, que es algo de mucho peso. Habíamos mencionado hace un momentito como parte de esas campañas que se van a trabajar este año a nivel de comunicación, de la defensa de los regímenes de pensiones también. El tema de pensiones es un tema que no es nuevo. El tema de pensiones nosotros, los que ya peinamos canas, venimos arrastrándolo desde los 90 y probablemente mucho tiempo atrás se hablaba del tema de pensiones y casualmente el magisterio pues tiene un sistema en este momento que es un sistema robusto, equitativo, justo, seguro y que le está dando pensiones a futuro por lo menos de aquí a 100 años. O sea, que JUPEMA ya le está garantizando la pensión de los que todavía no han nacido y esto es algo pues muy novedoso y demuestra una buena práctica en tema de pensiones. No obstante, el gobierno costarricense pues considera que hay que unificar las pensiones y tener un solo régimen. Podría ser una iniciativa pues positiva porque le va a dar pensión a muchas otras personas. No obstante, nosotros más bien quisiéramos que el sistema que se ha instaurado en el magisterio a través de JUPEMA sirva de modelo para otros sistemas y no que vengan a desmantelar lo que sí está funcionando bien. Doña Hilda, ¿qué otros desafíos se está presentando este 2025? Porque en este pleno inicio del curso lectivo, siempre, cada año hay desafíos, retos que se plantean. ¿Cuáles son los de este 2025? Bueno, nosotros quisiéramos que este año no ingresemos con temas de prórroga, nombramientos, recargos, con temas de retrasos, o falta de docentes o docentes que están esperando su nombramiento y esto no haya llegado. También quisiéramos pensar que el tema de los salarios es un tema de alta relevancia para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque llevamos muchos años con los salarios congelados. Básicamente el sector público tiene el salario congelado desde el 2019 en adelante y el sector educativo, que ocupamos la planilla más grande, desde esa fecha no percibe un 5 por alza salarial. Y esto afecta al sistema, puesto que el dinero que reciben los educadores se va devaluando año con año. Y esto va disminuyendo su posibilidad de poder adquisitivo, lo que implica un empobrecimiento.
en la clase trabajadora y en la clase del magisterio, quienes honorablemente laboran, cumplen con sus funciones y el salario en este momento está congelado. Y tenemos ahora una amenaza más fuerte, que es el salario global. El salario global, nosotros siempre tuvimos la tesis, la sostuvimos en reiteradas ocasiones, que no compartíamos en que el Ministerio de Educación Pública entrara dentro del paquete de salario global. Este tema ha traído problemas muy notables, no se han podido pagar adecuadamente los recargos de salario global, el sistema Integra no estaba diseñado para el pago de salario global, solamente para el pago de salario compuesto, y esto ha traído situaciones de cambio que las han llamado en cambios o facetas de mejora, y las facetas de mejora para poder asegurar que esté incluido el salario global y el salario compuesto aún no se ha concluido. Esto significa que muchas personas que ingresaron con salario global no están percibiendo correctamente el pago de los recargos que sí tienen derecho, porque la ley les protege para este pago. Y hay un tema que ha causado mucho dolor dentro de las instituciones y que causa rupturas en las relaciones de los compañeros, y es que las personas que recién entran con salario global, posiblemente gente muy joven, se enfrentan con compañeros de más años, con mucha experiencia, que nunca han podido llegar al salario global que se está pagando en este momento, y eso por supuesto que causa comparaciones entre los compañeros y fracturas dentro de las mismas instituciones. No es culpa de quienes entran al sistema, porque ellos simplemente están siendo protegidos por una ley. No es culpa de quienes ya estaban en el sistema, porque ya estaba establecida de esa manera el pago de un salario. Este conflicto que se podría generar a nivel interno, pues trae consecuencias serias, las relaciones entre compañeros, el desánimo, la falta de motivación, porque trabajar mucho tiempo y no alcanzar el salario global es preocupante. Y hay una tercera causa. Si en este momento el gobierno ha asignado el 5 punto algo por ciento, ¿verdad? Y digo algo por ciento porque a pesar de que la Sala Cuarta ya dictaminó que se le debe dar el 8% al tema de educación, con este dinero estamos garantizando el pago de los futuros salarios globales, de las personas que tendrán, además de su salario, los recargos en salario global. ¿Alcanzará el dinero para esto en el futuro? Conociendo que un porcentaje muy importante del presupuesto en educación se destina al pago de salarios. Y esto nos pone a nosotros en un tercer panorama de que será necesario seguir haciendo presupuestos extraordinarios para poder hacer frente a lo que vendrá en el 2025, que ya lo hemos vivido en los últimos años, y es el tema del pago de los aguinaldos a final de año, porque no se encuentra el dinero. Bueno, pero los desafíos son en temas muy variados, doña Gilda. ¿Qué más hay de retos, de desafíos en este 2025? Hay un desafío que ha costado mucho poder equilibrar, y es el tema de cargas laborales. Las cargas laborales después de los 90 se han convertido como en una especie de fantasma que agobia tremendamente a los trabajadores de la educación, no solamente al trabajador educador, sino que a los trabajadores del título primero. Esto nosotros hemos hecho análisis, consultas a diferentes trabajadores y queremos encontrar el meollo del asunto, cuáles son exactamente los detonantes de esta carga laboral, y distinguimos claramente varios factores. Entre ellos, las adecuaciones curriculares en los últimos tiempos se han convertido, si bien es cierto, el tema de la inclusión es muy loable y tenemos que darle apertura y participación a las personas que tienen discapacidad o que tienen alguna condición. Eso está muy bien porque gozan de su derecho a la educación. No obstante, a la hora de hacer los planeamientos, los trabajos específicos, los exámenes especiales para ellos o que requieran una atención diferente, también van implicados de la elaboración de informes muy específicos.
Si un docente tiene varios niños que requieren una adecuación, sea significativa o no significativa, esto implica un planeamiento específico para este tipo de personas que tienen una condición de discapacidad o una condición a donde el sistema tiene que llegar, y esto implica la elaboración de planes específicos. Más trabajo. Más trabajo. Implica la elaboración de informes finales que se tienen que dar a las familias, al comité de apoyo educativo, y que tienen que enviarse a las supervisiones. Esto implica que ya no es un informe de la globalidad de los estudiantes, sino son informes específicos, y esto requiere tiempo. Y después se suma el tiempo también de llevarlo a la práctica, ya con el estudiante o la estudiante. Exactamente, Wendy. Implica el tiempo de trabajo en el acto educativo con cada estudiante que requiere esta atención específica. Tenemos también el tema de los protocolos, que si bien es cierto, esto viene a garantizar los derechos de los estudiantes, también vienen a garantizar una enorme carga laboral, porque llenar un protocolo de 7 u 8 páginas implica tiempo. Y el protocolo tiene que llenarse de forma tal que lo que usted está llenando a la hora de documentar hechos que se han realizado por situaciones específicas. Por ejemplo, bullying. Por ejemplo, una situación de bullying. Ajá. El docente tiene que escribir con tanta objetividad que no vaya a implicar su situación personal o se vaya a entender dentro de lo que él escribió o describió como una situación subjetiva, sino que tiene que estar amarrada de toda la objetividad posible, y para sentarse a hacer un informe de 8 páginas o llenar un protocolo de 8 o 7 páginas, significa que tengo que sacar mi tiempo, tengo que pensar muy bien qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir y qué es lo que yo quiero a través del llenado de un protocolo. Ahora, si solo fuera llenar el protocolo, pero después viene un proceso detrás del protocolo, que si bien es cierto, hay actores educativos que pueden colaborar, siempre la responsabilidad le está recayendo al docente que tiene o que es responsable de un grupo de niños o de jóvenes o de estudiantes. También viene el tema de los comités. Perdón, doña Gilda, en ese ejemplo que usted estaba poniendo del bullying, para que la gente también entienda un poco más esa sobrecarga que hay, en estos casos el docente, además de ser docente y tener que realizar este protocolo, dentro del protocolo también implica, por ejemplo, una vigilancia de parte del docente dentro de la clase, en espacios como el recreo, por ejemplo. Es decir, además de enseñarle la materia al estudiante, también tiene que vigilar una situación de violencia entre ellos. Sí, Wendy. El tema aquí, por eso lo dije hace un ratito, se ha acentuado después de los 90. Ahora los docentes además son cuidadores. No solamente se abocan al acto educativo, sino se abocan al cuidado de los estudiantes. Y bueno, repito, esto está reforzado por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Además, son seres humanos en formación que requieren cierta atención, pues de alguna manera especializada. Los docentes, inclusive en sus recreos, ya no gozan de ese derecho al recreo, porque el recreo está diseñado para el estudiante. No obstante, muchas veces el educador tiene que tomar una merienda, tomarse un medicamento, hacer un cambio de aula, ir al baño, atender a otro estudiante, atender a un compañero, porque debe de estar específicamente cuidando al grupo que le corresponde o a otros niños del mismo centro educativo, y esto también es tiempo. Y el último elemento que te quería agregar es con respecto al llenado de informes de los comités. Hay comités que son pagados y que eso implica una responsabilidad, como el comité de evaluación, como el comité de apoyo educativo, o si tengo algún recargo específico. De estos no vamos a mencionarlos porque media una remuneración económica que compensa ese esfuerzo, pero tenemos comités gratis. Y estos comités gratis son obligatorios. Obligatorios en el sentido de que los centros educativos tienen que dar cuentas de esos comités, y son comités que no son pagados. Y son comités dentro de la institución donde el docente debe participar.
¿Y cuáles son las funciones o actividades? Esto depende del comité. Tenemos el Comité de Bandera Azul, que si bien es cierto, tiene un fin muy positivo por el medio del cuidado del ambiente, la protección, el uso adecuado de los residuos. Esto significa tiempo. Tiempo que muchas veces el educador no tiene. Tenemos las ferias científicas, los festivales de las artes, que si bien es cierto, vienen a potenciar la educación integral, y eso es muy positivo. También implica la rendición de cuentas, que se debe de hacer al final de cada semestre o al final del año, donde el educador debe realizar un informe de los trabajos que se han realizado con los comités. Tenemos el Comité de Gestión de Riesgos, que es importantísimo, pero es un comité donde hay que llenar una plantilla que implica sentarse sus horas de trabajo para ir documentando todo lo que se ha realizado, el Comité de Calidad de la Educación, el Comité de Feria Científica, y así puedo seguir enumerando de mayor exigencia a menor exigencia una cantidad de comités donde es cierto, apuntan a la educación integral, apuntan a la buena convivencia de los estudiantes, al cuidado de los niños, pero al fin y al cabo se resume en trabajo para el educador en esa rendición de cuentas. Y escuchándolo hablar, uno empieza a visualizar todo ese trabajo extra, porque donde usted dice que de arte, que de riesgo, o sea, es el docente saliéndose de la materia que tiene que explicar y dar según su especialidad o su formación académica, a entrar ya en otros campos que son totalmente diferentes y ajenos. En el comité de riesgo, por ejemplo, ¿cuánto conocimiento debe adquirir también para poder estarse dando estos comités? Es decir, hay adquisición de nuevos aprendizajes que ellos también tienen que sacar tiempo para esto. Sí, Wendy, en este tema, algo que siento que ha fallado este gobierno ha sido el tema de la formación y la capacitación. En mi tiempo de aula, nosotros siempre gozamos de mucho tiempo para capacitarnos y para formarnos, 2 días hasta 3 días, y esto implicaba que a usted se le estaban dando las herramientas necesarias para poderlas poner en práctica cuando usted se enfrentaba a este tipo de labores extracurriculares para las cuales usted no había sido contratado, ¿verdad? Como es el dedicar tiempo a un comité. En los últimos tiempos no hemos sentido una capacitación real, especialmente después de la pandemia. Sabemos que las capacitaciones deben de realizarse dentro del horario lectivo porque es básicamente mejorar la formación del docente. No tiene que verse como algo extra, tiene que verse como esa formación continua que el docente, el educador de aula o el oficial de seguridad o la señora de la cocina o el mismo conserje tiene que recibir una formación constante porque los mundos van cambiando y las personas tenemos que irnos poniendo a tono a esos cambios. Por esa razón es que las capacitaciones deben de ser dentro del horario para generar nuevas habilidades o mejores habilidades para ponerlas en práctica a la hora de su trabajo. Este tema de capacitaciones ha sido lastimosamente ignorado. El año pasado no se percibieron capacitaciones como uno esperaría que se den y en realidad esto redunda en la calidad de la educación, no en menos. Redunda en la calidad de la educación de las y la seguridad también, porque ahora que usted menciona también a los vigilantes, a los oficiales de seguridad, que el año pasado incluso hicimos algunas entrevistas en ese tema y pudimos notar también la falta de capacitación para ellos y en tiempos donde hay mucha violencia que rodea a las comunidades en general, al país y los centros educativos. Bueno, Wendy, mire, yo tengo mi teoría respecto al tema de estos desafíos y al apagón educativo, que nunca me ha gustado esa palabra y yo he sido muy oponente al término, pero este desgaste que tenemos en educación inicia desde la casa. No le pueden echar la culpa a los docentes. La crisis educativa viene desde las crisis que se generan en las mismas familias. Cuando la familia tiene una crisis, envía a sus hijos a los centros educativos para que sean mejores
y el docente comienza a ayudar a esa familia, resulta que el docente se enfrenta a un conjunto de leyes y de reglamentos que le imposibilitan poder actuar de mejor manera. Por ejemplo, la ley 9.999, que dichosamente logramos que se atenuara un poco para que el docente le pudiera llamar la atención a un estudiante. ¿Qué estaba significando ahí? Una crisis familiar que se lleva al centro educativo, el docente quiere corregir y no puede corregir porque resulta que un mismo estudiante puede denunciar y aplicar la ley 9.999. Aquí habrá un porcentaje de docentes que tal vez no hacen su trabajo correctamente, que tal vez no aplican una ética. Eso no es el problema mío, eso es el problema personal. El problema mío es atender a cientos de docentes que cumplen con su trabajo, que son honorables y que responsablemente dan la milla adicional para formar a los niños y a los jóvenes, pero cuando encuentran regulaciones que se lo imposibilitan, caen en un sistema de desmotivación. Entonces, ¿en qué me convierto? Bueno, para que no se me haga un problema, mejor le digo que sí. Para que no me vengan reclamos o me vayan a hacer hasta mi casa a amenazarme, mejor le pongo la nota más alta y me ahorro el problema. Incluso soportar situaciones como algunas amenazas o insultos, que de hecho en una de las historias que nosotros tuvimos aquí en comunicación el año pasado, una docente nos decía eso, que a veces tenían que quedarse callados aunque insultaran a la mamá. Sí, porque ya la esto violencia es grave. es tanto, exacto. Y regreso a mi idea inicial, la crisis educativa inicia desde el hogar, ahí inicia la crisis. Viene un sistema de represión para el trabajador en educación, que es muy fuerte, y además nos enfrentamos a los temas salariales, a los temas de sobrecarga, a temas que amenazan las pensiones, que amenazan la estabilidad, y genera, obviamente, no la desbandada que ha ocurrido en salud, pero sí la desmotivación necesaria para continuar en el sistema. Y lastimosamente, buenos profesionales prefieren irse al sistema privado a trabajar porque tal vez la presión no es tanta, tal vez la dignificación es diferente, o prefieren buscar otras formas de trabajo que les vayan a garantizar un estatus mejor en sus condiciones. Y que nos ha puesto usted dos situaciones extremas bastante fuertes, como lo son ese empobrecimiento, ¿verdad? A través de los salarios que no se están reconociendo esos aumentos, y al mismo tiempo el otro extremo donde ellos tienen tantos impedimentos para poder trabajar libremente. Entonces son como dos situaciones que a cualquier persona en un trabajo lo pueden poner en un momento, en una situación de crisis bastante fuerte. Wendy, y aquí hay un tema que yo siempre he querido sacarlo a la luz, que es el tema de la mujer. En nuestro sistema educativo el 80% son mujeres. Y lo he dicho insistentemente, ese porcentaje de mujeres, muchas son mujeres solas, jefas de hogar, que tienen que sacar adelante a sus hijos, pero que enfrentan toda esta serie de situaciones, que aunque les guste mucho trabajar con los niños y les guste dar su tiempo adicional, al fin y al cabo terminan siendo personas que se cansan, que se incapacitan por problemas de salud, por problemas de psiquiatría, por problemas de estrés o ansiedad, y lastimosamente transmiten esos mismos problemas a sus propios hijos. Y de alguna manera le estamos causando un daño a la sociedad y estamos abriendo enormes brechas de desigualdad con el congelamiento salarial, con que no haya incentivos, con que no haya formación necesaria para que los docentes sean mejor reconocidos. Esto es un tema de reconocimiento. Y hay una amenaza que ahorita es latente, que es hay dos proyectos de ley que nosotros estamos pues dándole seguimiento. Uno de ellos es el proyecto de las jornadas laborales 4x3, también lo hemos dicho en otro momento. Estas jornadas pueden resultar muy atractivas para quienes no tienen responsabilidades familiares, porque pueden permanecer 12 horas dentro de su trabajo. No obstante,
En el sistema educativo, muchas de las personas que utilizan el sistema nocturno para poder estudiar, si es un trabajador y entra en estas categorías de 4x3, lo que va a hacer es dejar la escuela o dejar el colegio nocturno porque tiene que trabajar y como prioridad está el alimento y el sustento de sus casas. Esto amenaza la educación para jóvenes y adultos porque los sistemas podrían irse cerrando. Y el último tema que tenemos es el proyecto de ley que amenaza los dineros que se depositan en las juntas de educación. Este es un proyecto reciente donde se quiere distribuir el presupuesto en educación y el presupuesto específico de la ley que le da soporte a las juntas de educación, entregárselo de acuerdo a la cantidad de matrícula y no como se ha venido dando, que es el 65% para primaria y un restante por ciento para secundaria, que tiene un origen histórico y una razón también histórica. No obstante, si se pretendiera dar el dinero per cápita, una escuela dirección 1 que tiene 40 estudiantes, asumamos que se le va a dar 20,000 colones por mes por cada estudiante, ¿cuánto va a recibir este centro educativo al mes para hacer frente a todas las necesidades que tiene que hacer frente? Pago de luz, agua, impuestos. Y el costo de la vida más alta. El costo de la vida más alta, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado, fue un tema que llevamos a Junta Paritaria, lo dejamos totalmente develado con las consecuencias que podría tener. Esto es el cierre de algunos centros educativos y el cerrar centros educativos no debería de ser la norma en un sistema donde procuramos que la educación sea mejor. No debería de ser la norma cuando hablamos de crisis educativa. Por supuesto que son temas que nos tienen desvelados y bueno, en adelante el tema de la infraestructura también, pero tenemos la noticia de que este año vamos a tener 70 y resto de centros educativos nuevos que serán construidos muy pronto para satisfacer las necesidades de miles de estudiantes. Claro, y cómo la figura del docente, de la persona que trabaja en cualquier puesto de un centro educativo es tan importante, tan relevante a la hora de hablar de desafíos, porque ellos son precisamente los que hacen que se abra una escuela, que se abra la puerta de un aula, que los niños lleguen, se sienten y puedan dar las clases, o sea, que se imparta ese derecho a la educación. Ellos son los que lo hacen posible. Entonces, correcto. ¿Cómo esta figura es tan importante, la de la persona que trabaja en una escuela, en un colegio, en cuanto al tema de desafíos? Sí, el docente siempre ha marcado la pauta en este país. Esto es algo histórico. No es un tema de ahora, es un tema que la historia costarricense nos ha develado. Y hay muchos autores que han mostrado cómo docentes han ido levantando esta sociedad y han llamado la atención, han prevenido sobre lo que puede ocurrir. Sin embargo, hay otras profesiones, hay economistas, hay administradores que de pronto, pues en sus cálculos fríos matemáticos no ven el tema humano que vemos los maestros desde la escuela. Doña Gilda, ¿qué ha pasado con la ruta de la educación? Wendy, la ruta de la educación nosotros la recibimos con mucha alegría desde el 2022, cuando la señora ministra la anunció que habría una ruta de la educación, y uno espera con los cambios de gobiernos probablemente cambios de planeamiento, cambios de currículum o políticas nuevas, políticas frescas. Viniendo de una pandemia, había mucha expectación. Pasó el 2023, se generaron muchos conflictos entre lo que se creía la ruta de la educación, ataques a la señora ministra dando promesas de la ruta de la educación, no pasó nada. El 2024 fue similar al 2023 y ya en el 2025 ya no es necesaria una ruta de la educación. No es necesaria porque ya se ha trabajado con lo que se tenía. Si la ruta de la educación era realizar pruebas estandarizadas, los resultados no fueron tan halagüeños como nosotros hubiésemos querido. Los cambios curriculares no se han dado de manera significativa. El sistema ha caminado bajo la expectativa que nunca llegó
¿Y por qué digo que en este momento ya no es necesaria? Bueno, estamos en un año preelectoral y nada nos asegura que los gobiernos por venir vayan a respetar las decisiones que se tomen en torno al tema educativo o al tema de una ruta, porque cada gobierno quiere poner su distinción y no sabemos si la distinción del gobierno que venga sea o continuar una ruta que nunca apareció o traer nuevas ideas más frescas, más innovadoras, más desafiantes para lo que en este momento está. Hacer un viraje completamente En otro sentido. Bueno, doña Gilda, hay logros en un año que nos impulsan a seguir trabajando en el siguiente. Desde ANDE, ¿cuáles son esos logros que usted determina como importantes, que han generado algún impacto, que usted dice, bueno, esto nos va a llevar a continuar el trabajo en ciertos temas en este 2025? ¿Cuáles son esos logros que usted ve? Bueno, nosotros en esta gestión hemos querido rescatar lo que ANDE siempre ha sido. ANDE ha sido en sus inicios una asociación de diálogo, y en nuestra transformación jurídica mantenemos ese diálogo social que tanto la Iglesia Católica, que tanto la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos mundiales han promovido en medio de tanta violencia. El diálogo social es la mejor herramienta para poder salir adelante de cualquier crisis. Nosotros lo hemos apropiado. Gracias a esto nos ha permitido 2 proyectos de ley que dichosamente tienen nuestro sello y de los que nos sentimos muy orgullosos, que han beneficiado al sistema. Uno es la reforma a la ley 9.999 y el otro fue una reforma al índice de desarrollo de la docencia que venía a perjudicar a los docentes, que es un tema muy complicado, pero que al fin y al cabo 70,000 docentes de este país no van a tener que pagar algo que injustamente se les estaba cobrando. Y lo hemos explicado con mayor detalle, repito, es un tema complicado y bueno, gracias a nuestras intervenciones se logró una ley para evitar ese cobro que se le iba a realizar a 70,000 educadores. También nos ha funcionado muy bien en otros temas, tal vez de menor envergadura. Ha permitido en la misma Asamblea Legislativa llevar discurso para que tanto los señores diputados como los mismos magistrados, como la misma defensora, se apropien de discursos nuevos respecto a la protección de la educación en este país, respecto a los derechos laborales de los educadores. Sentimos que el diálogo social ha sido una herramienta efectiva. Hemos utilizado el recurso de salir a la calle, a las manifestaciones o huelgas de 2 días que tuvimos el año anterior, como último recurso para llamar la atención respecto a algo que no está funcionando. También tiene sus efectos, no digo que no los tenga, pero sí siento que el diálogo social ha sido importante. La estructura de junta paritaria nos permite llevar de manera más oportuna, más rápida, los problemas que se nos generan, que nos informan y que nosotros podemos llevar, porque si no nos informan, nosotros no podemos discutir qué es lo que está pasando dentro de las aulas o dentro del sistema. Creo que esto también ha ayudado muchísimo, el diálogo. El tema de los pagos salariales, como lo mencionaba hace un momento, es un tema complicado con los sistemas que tenemos en este momento de pagos. El sistema de pagos compuesto, pago global, ha generado situaciones incómodas de no pago y nadie quiere trabajar gratis. Y eso uno lo entiende perfectamente, pero tampoco queremos que todos los trabajadores se vayan a quedar sin pago porque los sistemas informáticos no soportan las formas para realizar esto. Requieren cambios, no son cambios menores, son cambios importantes que también implican tiempo. Hemos pedido ayuda a la afiliación cuando ha sido necesaria, la afiliación nos ha respondido muy bien en estas marchas en calle, pues si uno siente ese apoyo necesario, ese músculo para decir, bueno, vamos por buen camino y lo vamos a seguir haciendo así. Creemos que en lo que viene
El tema medular y más fuerte es el tema de pensiones, el tema del presupuesto en educación, y por ello desde esta organización ya estamos lanzando campañas para involucrar más a la afiliación, para formar más a la afiliación respecto a estos temas. Doña Gilda, bueno, ya nos ha mencionado usted ahí los diferentes frentes de lucha en los que ANDE generalmente está abordando y trabajando por todos estos temas, que son el sindicato mismo, la Asamblea Legislativa, con todo este diálogo que generalmente ustedes generan desde ahí, la Junta Paritaria también, y las calles, por supuesto, con manifestaciones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la forma más marcada para este año? Porque sí hubo bastante diálogo en el anterior, ¿verdad? Con la Asamblea Legislativa, ya usted nos mencionaba parte de esos logros del fruto de ese trabajo, pero ¿cómo estará este año? ¿Cómo pinta? Bueno, Wendy, todavía no me podría animar a decir, ¿verdad?, cómo nos esperará este año. Siempre el diálogo va a estar de primero, ¿verdad? Ese es el primer expresión coloquial que voy a decir, es el primer cachiflín que vamos a tirar al aire, ¿verdad?, en el juego de pólvora. El diálogo es básico para el buen entendimiento. También porque desgasta menos a la afiliación. Si ya la afiliación está cansada por todo el trabajo que se desarrolla dentro de sus instituciones, a veces llevarlo a la calle también resulta cansado y muchos pues no se quieren apuntar en estos temas. No sabemos todavía cuál va a ser el destino. Recordemos que este es un año político, hay muchos intereses de por medio, hay mucha tensión, el mismo gobierno ha generado muchísima expectativa sobre si continúo, si me quedo. Los medios de comunicación también han generado mucha expectativa. Creo que los intereses personales de los partidos muy pronto van a estar en la luz pública. Y esto pues a veces genera cierto caos y cierto olvido para los temas relevantes en temas educativos. Es muy probable que cualquier partido político que se instaure en este año va a llevar como bandera el tema educativo, ¿verdad? Siendo que se ha puntualizado mucho en el tema de la crisis, es un tema que va a estar, van a buscar soluciones, todos darán propuestas y lo van a promocionar como su mejor idea, su mejor oferta ante la ciudadanía costarricense, y eso podría también olvidar que aquí estamos, que aquí necesitamos ayuda, que necesitamos el dinero, que necesitamos el tema de pensiones, que necesitamos docentes motivados, docentes bien capacitados, y docentes con herramientas necesarias para poder seguir desempeñando su trabajo en el aula. Creo que es un año desafiante para cualquier ciudadano costarricense y en especial para los sindicatos. Es un año donde no podemos dormir. Y tenemos que estar bien informados, como lo dice el lema de este espacio, y aprovecho para invitarlos también al foro político, que ya hicimos un plan piloto el año pasado, ¿verdad?, con el tema de las juntas, y estuvo doña Gilda con Vinicio Rojas, quien es el asesor político de ANDE, ahí en la Asamblea Legislativa, y precisamente ahora que usted dice de este año político, no podemos desaprovechar estos espacios de entrevista especial, donde vamos a tener una gran variedad de temas, pero también temas políticos, y sobre todo ese foro virtual que vamos a estar generando con temas políticos por los que ANDE está ahí en pie de lucha. Y también voy a aprovechar a invitarlos a buscar la edición del periódico La Voz de ANDE de febrero, porque ahí hay un artículo que también está publicándose a nombre de Vinicio, el asesor político, sobre el tema de los desafíos políticos de este 2025. Entonces, para que no deje de informarse, al contrario, ande bien informado. Doña Gilda, bueno, estamos a poco de que inicie este curso lectivo, y qué emoción, porque muchos niños y niñas van a llegar a las aulas, muchos docentes y personas que trabajan en los diversos puestos de los centros educativos van a encontrarse nuevamente para iniciar una nueva aventura juntos, y queremos saber dónde va a estar ANDE en este inicio de curso lectivo, en la inauguración, y también aprovechar un mensaje final para ellos que están iniciando esta nueva aventura. Bueno, nosotros como junta directiva, hemos seleccionado 2 lugares, uno en San Blas de Cartago y el otro en Pérez Celedón.
La intención es llegar a los afiliados, llegar a los centros educativos, que nos conozcan los compañeros, que no se sientan lejanos. Nosotros no queremos estar lejanos, somos personas de puertas abiertas, somos personas que nos gusta escuchar los pensamientos que ustedes tienen, sus necesidades, y decirles que este curso lectivo 2025 sea un buen curso lectivo, que los momentos difíciles están quedando atrás y que hoy venimos a dar lo mejor por usted y usted viene a dar lo mejor por este sistema educativo, por sus propios hijos y por los hijos de otras personas que son parte de nuestra responsabilidad. Y ANDE estará acá para ayudarle en lo que usted necesite. Ella es Hilda Montero Sánchez, la presidenta de ANDE, y aquí dejamos para usted disponible esta primera entrevista especial del año. Por favor, compártala porque hay información muy importante de los desafíos de este 2025 y, por supuesto, la forma de trabajo de su sindicato para poderle acompañar en esta nueva aventura en su escuela y en su colegio. Muchas gracias por su sintonía.